Vamos a estudiar divisores de un número. Esta es la unidad 1 y la clase 3.1. Les saluda el profesor Noé Sánchez. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. En una librería se guardarán 6 lapiceros en cajas. Cada caja deberá tener la misma cantidad, sin que sobren lapiceros. ¿Cuáles son los posibles números de cajas que se pueden utilizar? Vamos a ver entonces la solución de este ejercicio. Bueno, vamos a encontrar la solución a ese ejercicio. Efectúo la división de los 6 lapiceros entre cada número de cajas. Si son 6 lapiceros, si lo voy a guardar en cajas sin que sobre ningún lapicero, voy a dividir esos 6 lapiceros en los números de caja para ver cómo nos quedan sin que nos sobre ninguno. Por ejemplo, puedo dividir 6 entre 1, me da 6 y no me sobra nada. Lo tenemos aquí. 6 entre 1 nos da 6 y no sobra nada. Luego 6 entre 2 nos da 3. Igual aquí, mire, 6 entre 2 nos da 3 y no nos sobra nada. 6 entre 3 nos da 2 porque 2 por 3 es 6. Miren, 6 entre 3 a 2 y no sobra nada. Es decir, el residuo es 0. Dividamos entre 4. 6 entre 4 nos da a 1. 6 entre 4 nos da 1 porque 1 por 4 es 4. Y nos sobra 2. Entonces aquí no nos da en el residuo 0, sino que sobran 2. Si divido 6 entre 5, supónganse que son 5 cajas, entonces nos da a 1 y nos sobra 1. Si selecciono 6 cajas, entonces divido 6 entre 6, nos da a 1, porque 1 por 6 es 6. Y no nos sobra nada. Miren, 6 entre 6 a 1. Ahora veamos cuáles son las divisiones en que no nos sobró nada. Si dividimos 6 entre 1, no nos sobra nada. 6 entre 2, tampoco nos sobra nada. 6 entre 3, tampoco nos sobra nada. 6 entre 4, sí, sobran 2. Quiere decir que 4 no es divisor de 6 porque sobra. Y 6 entre 5 tampoco es divisor de 6 porque nos sobra. Y 6 entre 6 nos da 1 y no nos sobra nada. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que el divisor de un número es aquel que lo divide exactamente. Es decir, que si hacemos la división, el residuo es 0. En este caso sería 1, 2, 3 y 6. Esos serían los divisores de 6. Aquí los tenemos. Veamos lo siguiente. El divisor de un número es aquel que lo puede dividir de manera exacta. Es decir, que el residuo es 0. El número 1 es divisor de cualquier número. Pues al dividir cualquier número entre 1, el residuo es 0. Para obtener los divisores de un número se pueden buscar dos números naturales que al ser multiplicados resulte dicho número. Entonces, por ejemplo, los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8, ya que si multiplicamos 1 por 8 es 8 y 2 por 4 es 8. Encontramos dos números que al multiplicarlos da 8 y entonces esos números son
divisores de 8. También tenemos que entender que todo número es divisor de sí mismo. Es decir, si yo tengo 8, lo puedo dividir entre 8 y el resultado y el residuo va a ser 0 siempre. Entonces, así como el 1 es divisor de todo número, también el mismo número es divisor de sí mismo. Les dejo aquí unos ejercicios para que ustedes puedan practicar el tema que hemos visto hoy. No olviden suscribirse al canal de YouTube Matemática Profesor Sánchez para seguir viendo estas clases.